Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a nuestro programa Teológicamente Hablando. De verdad estamos muy agradecidos de todos ustedes por sus comentarios, por todo lo que siempre nos dicen. Nos ayuda a seguir creando contenido edificante para todos ustedes. La palabra de Dios dice, hablándole Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y ese es el tema de hoy en nuestro último programa de la serie de apologética. Y estamos el pastor Hansel y yo acompañados de dos jóvenes que pertenecen a nuestro equipo, Giancarlos, Michelle, Dios le bendiga mucho. Amén, Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la predicación. ¿Qué tan importante es la predicación para la salvación, para el creyente? ¿Cómo nosotros debemos preparar un sermón? Hoy vamos a hablar de eso. Así que Dios le bendiga, pastor. Encantado realmente y agradecido de nuestro público que nos ha acogido con tanto cariño. Le estamos agradecidos. El día de hoy estamos pues emocionados con este contenido que vamos a lanzar, a conversar en este espacio con cada uno de ustedes, esperando que sus vidas puedan ser edificadas, ministradas y equipadas con estas herramientas para servir mejor al pueblo de Dios y a su reino. Giancarlos. Es un placer realmente estar con ustedes en esta programación para hablar sobre la predicación del Evangelio. Es una honra realmente estar cerca del pastor Hansel, y en esta hora vamos a tener este conversatorio sobre qué es realmente la predicación, específicamente de la predicación de la palabra del Señor. Importante. Michelle. Dios les bendiga. Qué honor estar aquí en esta tarde junto a ustedes. Y nada, creo que hablar sobre el Evangelio, hablar de la palabra del Señor, está viendo que lo estamos haciendo bien, estamos predicando correctamente, lo estamos haciendo de manera eficaz. Nuestra predicación está transformando al mundo. Sí, bueno, excelente pregunta para iniciar. Claro que sí. Realmente la predicación es una que a lo largo de la historia ha tenido cambios, pudiera expresarse de esa manera. Lo importante no es los cambios, sino que nosotros podamos ir filtrando esos cambios. Si esos cambios están beneficiando a la iglesia, al pueblo de Dios y a las almas a las que les llega esa predicación, o si ese sermón, ese mensaje que está siendo predicado, no está siendo expuesto de manera eficaz, de forma que haga un cambio, una transformación, una confrontación, una edificación en la vida del oyente. Y eso es importante. ¿Qué necesita entonces, pastor, la iglesia como tal para poder exponer de manera clara una predicación precisa y que pueda cambiar a la generación en la que estamos? La predicación es algo que lastimosamente se ha relegado a un segundo plano. He visitado lugares donde literalmente he estado expuesto a un servicio donde se ha cantado por más de 2 horas, y cuando me entregan para la predicación me susurran al oído, varón, le quedan 20 minutos. Entonces son cosas que ponen a uno a pensar, a reflexionar. ¿Qué tan importante es la predicación para esa iglesia? Entonces pienso que, como dijo un teólogo en una ocasión, una iglesia se construye o se destruye a partir de su predicación. Sí, y hay algo importante, porque para hablar de la predicación, nosotros obligatoriamente tenemos que ir atrás. ¿Cómo se hacía en aquel tiempo? ¿Cómo era? ¿Para qué se reunían? Sí. Porque realmente nosotros hoy tenemos una liturgia, un culto, ¿verdad? Pero anteriormente no era así. No había un devocional, un cultural, oración de altar, después la predicación, coro de la ofrenda. Nada de eso existía anteriormente. Es así. Es cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos que ellos se reunían para hablar de la palabra. O sea, incluso Pablo tiene el mensaje más largo, registrado en las escrituras. Entonces, cuando nosotros vamos atrás a los inicios de la iglesia, y
¿qué podemos ver nosotros sobre la predicación? Bueno, en primer lugar, cuando uno va a la escritura, no estoy diciendo con esto que una predicación debe de durar 1 hora o más, pero cuando vamos a las escrituras y verificamos los sermones que hay allí, uno se da cuenta que eran sermones mínimo de 1 hora de exposición. Nehemías capítulo 8, por ejemplo. 8 del 1 al 9. Lo tienes bien memorizado. Claro que sí. Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 9, nosotros vemos que la Biblia habla de un pueblo que deseó la escritura y empezó la predicación a las 6 de la mañana y terminó a las 12 del mediodía. No solamente eso. Esdras dice, tráigame el libro, ¿verdad? Sí. Traed el libro. Y había personas que hacían como una especie de interpretación Sí. de lo que se estaba diciendo al frente. Exactamente. Es que habían aproximadamente más de 15,000 personas en ese momento. En un conversatorio, en una ocasión que tuvimos Pastor y yo, es difícil, no había autoparlante, no había Exacto. forma de cómo llevar el mensaje a tantas personas. Entonces, el grupo que menciona varias personas en el Sí. mismo pasaje, eran los que transmitían al pueblo lo que Esdras estaba diciendo. Y, ojo con esto, era transmitido de tal forma que lo entendían. Es decir, que era una palabra bien comprensible, sin distorsión. Llegaba exactamente la misma palabra. Pero también, cuando uno va al sermón de Hechos capítulo 2, cuando uno analiza la predicación de Pedro, uno se da cuenta que el sermón de Pedro, los expertos en teología dicen que este sermón debió ser expuesto por más de 1 hora y media mínimo y que debió durar por lo menos 2 horas de exposición Pedro predicando. Lo que sucede es que Lucas, quien redacta, está escuchando y debes de ser consciente de que quien escucha y va redactando no redacta al pie de letra todo lo que se está diciendo. No. Entonces, cuando analizamos todas las cosas que no se escribieron y que Pedro pudo haber expuesto en todo esto, entonces estamos hablando de cerca de 2 horas de exposición. Entonces, cuando vamos a Pablo, ni siquiera lo vamos a mencionar, porque Pablo era el predicador más extenso Sí. que tenemos o que podemos ver La en Biblia. todo el Nuevo Testamento, no solo por su famoso sermón que empezó a las 9 de la mañana Sino por todo y lo que terminó escribió. al otro día a las 6 de la mañana, sino por sus exposiciones continuas. En el libro Los Hechos, sus narraciones de cómo él predicaba, esto eran sermones de 2 horas o más. Entonces la gente se exponía a esta predicación les confrontaba, les animaba, desafiaba la vida de la gente. Entonces eran predicaciones bíblicas también. Hablar de Pedro, muchas veces la gente alega la ignorancia para la predicación. No hay que entrenarse, no hay que prepararse, no hay que estudiar. capacitarse. Hay que dejar que el Espíritu No hay Santo sea que te estudiar. revele todo. Entonces, Abre tu boca. que yo la llenaré. Así Bueno, es. no Así podemos dice la caer gente. en este tipo de errores porque pensar sobre Pedro, que muchos dicen, Pedro lo que era un pescador y dio un tremendo sermón. No, no es así. Todos los niños judíos, obligatoriamente, esto era obligatorio, Sí. sus padres debían llevarlos a la sinagoga antes de que el sol saliese, todos los sábados. Esto es increíble. De allí, después de una larga exposición en la sinagoga con los niños, debían de ser llevados a la casa del maestro. Y allí se le hacía otro tipo de didáctica de enseñanza para los niños. Y eso lo hacían los judíos desde la temprana edad de los 5 o 6 años hasta su vida adulta. Pedro todavía está caminando con Jesús. Probablemente se está exponiendo aún a esas enseñanzas de la sinagoga. Entonces Pedro era alguien que conocía la escritura. Lo vemos en su propio sermón que cita a Joel, que cita a David y que cita el Antiguo Testamento. Era alguien que conocía bien la escritura. Entonces pienso que un predicador necesita conocer, manejar las escrituras porque tú vas a exponer las escrituras. Y esto es delicado porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera y segunda epístola a Timoteo, un total de 25 textos, les dice Pablo a Timoteo, entrénate en la palabra, Y capacítate. Capacítate. no solamente eso, cuando
Usted hablaba ahora acerca de que los niños tenían que aprender acerca de todo lo que decía la ley. Porque Deuteronomio, Moisés, Incluye. cuando lo escribió, le decía que Jehová le había dicho al pueblo de Israel que tenían que repetírsela. La A sus hijos y a la repetirá generación. a tus hijos, a los hijos de tus hijos. hijos. Tenían que repetirle la palabra. O sea que cuando uno ve la predicación de hoy en día y ve que a la gente a veces le molesta que le prediquen lo mismo, hay que predicarte lo mismo para que lo puedas entender, para que lo puedas asimilar de una forma, de otra forma, porque siempre vemos, entonces cometemos los errores, pero ya te han predicado eso 10 veces, pero te molesta que te lo prediquen. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos olvida y nosotros debemos constantemente estar recordándonos nosotros mismos la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener una vida realmente que nos transforme? Siempre exponiéndonos a la palabra de Dios. Que ellas mismas sean que nos retroalimenten, porque ellas son las que nos dicen a nosotros verdaderamente cómo uno debe de actuar. A mí me fascina, por ejemplo, el Salmo 119. Es el salmo que más menciona la palabra de Dios. Sí. David habla y dice, habla de los estatutos, de que quiero seguir tus mandamientos, de que no me quiero olvidar de ellos. Pero era porque David estaba expuesto también a todo lo que decía la ley y siempre vivía en constante meditación de la palabra de Dios. Selah. Esmila, voy a volver un chin hacia atrás de algo que estaba diciendo el pastor. ¿Qué era que eras tú que estaba diciéndolo? Que el apóstol Pablo duraba un día entero predicando con una exposición bien clara de las escrituras. Tenía pasión, tenía amor, tenía deseo, pasión por lo que estaba haciendo. Y es lo que a nosotros realmente, a muchos le está faltando. Tener pasión por las escrituras, amar las escrituras, que tú vivas la predicación y también que vivas lo que estás predicando. Discúlpame, Giancarlo, y que me entrene también para esa tarea. Amén. Nosotros toleramos que alguien que no se ha entrenado, se ha capacitado, profesionalizado para la predicación de las palabras, no se exponga a la predicación. Y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero cuando nosotros tenemos un problema en una válvula cardíaca, nosotros no nos exponemos a alguien que nos haga una cirugía a corazón abierto sin que esa persona antes no haya ido a la universidad y haya agotado todo el proceso académico antes de hacerme esa intervención quirúrgica. Entonces, toleramos la falta de preparación para trabajar con el alma de la gente, ministrar su alma, y no lo toleramos cuando se trata de nuestra vida física. Pero ahí está claro. Entonces sí podemos prepararnos para los asuntos seculares como cualquier carrera, pero no podemos prepararnos para los asuntos espirituales a nivel de estudiar seriamente, con responsabilidad la escritura. No solamente eso, que eso depende de la vida y la muerte. O sea, el que tú vivas o mueras, exacto, depende de esa preparación. Y tenemos gente que no quiere ni siquiera ir a la escuela bíblica para poder predicar en su iglesia. Entonces, no me digas que tú quieres predicar un culto, un martes, un jueves, un sábado, un domingo, pero ¿qué tú vas a decir si tú no vas a la escuela bíblica? Bueno, yo soy de los que digo que yo mido el avivamiento de una generación. ¿De acuerdo? Por su pasión por el estudio de las escrituras. Y voy a explicarme en ese sentido antes de que la audiencia se avalanche contra mí. Cuando nosotros leemos el segundo libro de Crónicas, por ejemplo, que encontramos a Josías trayendo un avivamiento, es porque habían encontrado el libro y expusieron el libro. El pueblo amó esas verdades, abrazó esas verdades y vivió a la luz de esas verdades. Y entonces hubo un avivamiento. Luego nos encontramos con Nehemías. Fue el pueblo el que dijo, tráiganos el libro de la ley. No fue Esdras el primero que dijo, traigan el libro. Esdras dijo, traigan el libro después que el pueblo lo exigió. Y entonces Esdras dijo, entonces, pues traigan el libro, lo vamos a predicar. Pero el pueblo, dice el texto, se juntó en la plaza
de las aguas que está en la ciudad, que era la plaza más grande, como un solo hombre. O sea, todos estaban unidos en una misma demanda. Y su demanda era, tráiganos el libro. La gente quería, amaba la palabra de Dios, deseaba la palabra. Entonces, tenemos una generación que quiere un avivamiento y quiere que le prediquen de un avivamiento que viene, pero ellos mismos no están haciendo nada para que ese avivamiento sea real en sus propias vidas. Entonces yo pienso que el avivamiento no va a venir simplemente por un predicador que se pare en el púlpito y predique sobre un avivamiento. Pienso que el avivamiento va a venir cuando se levante una generación que diga, tráiganos el libro. Queremos la palabra y solo la palabra de Dios. Usted estaba hablando ahorita de Hechos capítulo 2. ¿Cuándo realmente vino una transformación y la gente se compungieron y quisieron convertirse a Cristo? Por la predicación de la palabra de Pedro. En ese momento, cuando Pedro comienza a predicar después del derramamiento del Espíritu Santo, que le predica a toda esa multitud, 3,000, dice la Biblia, que vinieron a arrepentimiento. Sí, y no queremos decir que el Espíritu Santo no juega un papel importante en la transformación de la vida, el corazón de la gente, pero es importante que nosotros entendamos de que el Espíritu Santo va a trabajar con la predicación. El Espíritu Santo toma esa predicación bíblica y la coloca en el corazón de la gente para producir una transformación, un cambio en la vida de la gente. Entonces, pienso que una predicación que no es bíblica, sólidamente bíblica, el Espíritu Santo no podrá convencer entonces a la gente de su culpa y su pecado, puesto que la palabra es quien revela ese pecado y esa culpa. Además del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en muchas ocasiones habló de la predicación. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, capítulo 3, donde él habla de que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando de esas personas que adulteran la predicación, que le echan esteroide a la predicación, que tratan de emocionar a la gente con su predicación. Y es que muchas veces el predicador ciertamente puede sentirse tentado a predicar de tal forma que cuando termine su sermón, alguien le ponga la mano en el hombro y le diga, buen mensaje, tremenda predicación. O contar con la euforia de la gente, los aplausos de la gente. Pero es importante lo que dijo Pablo allí en el versículo 16, capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Cuando yo predico delante de Dios como quien habla de Cristo. El apóstol Pablo entendía que cuando él estaba predicando, Dios estaba en la primera silla, pasando examen escribiendo de su predicación. Entonces cada predicador debe de entender eso. Cuando estoy predicando, Dios está en el primer banco tomando nota de mi predicación. No solamente eso, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios debe de ser expuesta para que la gente pueda, escuchando, su corazón pueda ser transformado. El Espíritu Santo va a hacer el trabajo, pero a mí nunca nadie me dijo que adulterar es pecado. Nunca lo he escuchado. ¿Cómo lo voy a escuchar? Si alguien me lo predica y el Espíritu Santo va a ir transformando mi corazón. Pero yo tengo que escucharlo para yo creer esa verdad que dice la palabra de Dios. Aparte de que la palabra de Dios es la que nos santifica. Realmente. Vamos un chisme más lejos. Uno de los antiguos, el Noé, que dice la Biblia que era pregonero de justicia. Es decir, que él estaba predicando en su tiempo a esa generación, advirtiéndole de un diluvio que estaba por venir. Y duró aproximadamente 120 años en esa predicación. Y muchos no quisieron escuchar. Escucharon ya cuando ya era demasiado tarde. Y la puerta del arca ya se había cerrado. Es importante tener en cuenta tres cosas. Tres cosas que fortalecen la predicación y se ha demostrado a lo largo del tiempo y de la historia. En primer lugar, una predicación expositiva. ¿Qué significa una predicación expositiva? Debemos predicar toda la Biblia. Hay pasajes que yo pudiera mencionar ahora mismo
que estoy casi seguro que por lo menos el 90% de los cristianos nunca ha escuchado una predicación sobre esos pasajes. ¿Ejemplo? Puedo mencionar, por ejemplo, la primera epístola a los Corintios, capítulo 11. El velo en la cabeza de la mujer que le es honroso tener el velo, y al hombre que le es deshonroso usar ese mismo velo. Probablemente el 90% de lo que nos escuchan pudiera asegurar, yo no he escuchado una predicación sobre ese tema. Otro tema sobre el que muy seguramente el 90% más de los creyentes no han escuchado una predicación sobre ese pasaje, y es el pasaje de Saúl cuando es solicitado su espíritu por Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. Esos pasajes le dicen pasajes oscuros. Son pasajes oscuros, pero sí, lo que les trato de decir es que cuando tú no predicas libros completos de las Escrituras, tú le predicas a la gente como tomando caramelo de una funda. El pasaje que más tú entiendes que le va a gustar a la gente. Y no es así. Es bueno predicar expositivamente libros completos de la Escritura. Martín Lutero, por ejemplo, predicó Efesios completo, Colosenses completo, Gálatas completo, Romanos completo, Primera y Segunda de Corintios completo, Hechos completo, Marcos completo, Juan, Miqueas, Zacarías completo, Levítico completo, libros completos de la Escritura. Y la gente tiene una cosmovisión más clara y general de todo el contexto de ese libro que ha sido expuesto y predicado. Entonces no podemos seguir predicando la Biblia como tomando caramelos de una funda, el sabor del dulce que más me gusta. Es bueno predicar expositivamente. Martín Lutero trajo una reforma, y esa reforma vino por una predicación expositiva. En segundo lugar, y esto también es importante, entrenamiento. Debo de predicar después de entrenarme. Alguien dijo, John Stott específicamente dijo en una ocasión, si yo me convierto y Cristo vendrá dentro de 2 años y medio, yo duraría 2 años preparándome y 6 meses predicando. Para que tenga mayor. Para John Stott era más importante prepararse para poder predicar con la seguridad, número 1, de que lo está haciendo bien, y número 2, de que está predicando exactamente lo que debe predicar. Pablo estuvo 3 años con Priscila y Aquila, preparándose para poder predicar. Antes de salir al campo de la predicación. Y cualquiera pudiera decir, ¿y Pedro? Pedro duró también 3 años a los pies de Jesús. O sea, en la Escritura, los modelos que nosotros vemos es de personas que se entrenaron antes de salir a la predicación. Timoteo, Pablo le dice, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es personas que fueron entrenadas y luego enviadas. Y en tercer lugar, esto es muy importante, la prominencia que debe de darse a la predicación. Esto es fundamental. La predicación debe de ser lo principal. No 10 minutos. Prefiero que se canten 2 coros, 2 canciones, y que se predique un tiempo apropiado a que nos pasemos el día o la noche cantando y luego el tiempo que resta a la predicación. Esto debe de hacernos reflexionar como comunidad de fe. ¿Por qué digo esto? Vamos a tener cristianos maduros cuando tengamos predicaciones sólidas de la Escritura. Y con fundamento. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, por ejemplo, Pablo dice, sois niños, sois inmaduros, porque no tenéis un conocimiento sólido de la palabra. Hebreos capítulo 5, texto 11. Vosotros ya debéis haber sido maestros y sois niños, inmaduros. Esto es increíble, pero escucha lo que dice, traduciéndolo, vertiéndolo a nuestro idioma, inectos en la palabra. Eso es lo que les... Inexpertos. Como si fueran neófitos en la palabra. Muchachitos. Entonces, los continúa ofendiendo.
ustedes son dignos de leche, no de vianda. No de comida son sólida. Niños. Y le dice esto, concluye el texto diciendo, porque no se habéis ejercitado los sentidos por el estudio de la palabra. Entonces, esas comunidades de fe, donde no se le da la prioridad a las escrituras, tienen iglesias llenas de niños, bebeleches, inexpertos, ineptos, inmaduros y carnales. Esas son las 5 descripciones que encontramos en estos 2 pasajes de las escrituras. Realmente la palabra de Dios es como un espejo. Si no le mostramos a la gente lo que dice la palabra de Dios, la gente no va a poder ver su pecado, ni lo que está haciendo mal. Entonces, cuando yo estaba en la escuela bíblica, cuando yo era niña, había un coro que decía eso, que la Biblia era como un martillo que cortaba la roca en 2. Es lámpara que alumbra el camino que lleva a Dios. Amén. O sea, para que la gente pueda venir a Dios. ¿Tú recuerdas eso? Yo pensaba que tú ibas por eso fue el otro día, pastor. Yo estaba en la EBDB enseñándole a los niños, ¿sabes? Entonces, Milna, pastor, también, ¿la iglesia necesitaría o necesita actualmente una reforma? Bueno, mira, la comunidad bautista, voy a hacer mención de ellos, tienen un lema que viene desde allá, desde el 1532. Reformados, siempre reformándonos. Reformados, siempre reformándonos. Bien. Ellos entienden que deben estar constantemente reformándose, porque constantemente nuestra naturaleza caída nos va a llevar a hacer cosas, a decir cosas, a alejarnos del modelo del diseño divino, y ellos tienen ese lema. En nosotros no debe de ser simplemente un lema, debe de ir a la realidad. Y pienso que el nosotros no tener esto pendiente nos ha llevado a alejarnos un poco del diseño, de lo que debería ser la iglesia de nuestros días. Y no voy a hablar de la prosperidad, por ejemplo, porque no me estoy refiriendo a ellos. Pero iglesias, comunidades de fe donde vas y literalmente sales de ahí pobre, vas rico y sales pobre. Entonces, todo esto son males que llegan a la iglesia. Comunidades de fe donde te enseñan cosas tomadas de un texto, sacadas de contexto, para entonces ellos poder justificar su pretexto. Y un sinnúmero de cosas que se dan dentro de la comunidad de fe. Y pienso que en este tiempo, si la iglesia necesita ser reformada, por las mismas razones y en la misma magnitud en que fue reformada la iglesia de Martín Lutero del 1517 allá. Y me explico en ese sentido. En los días de Martín Lutero la Biblia estaba presa. Estaba encadenada. La gente no podía acceder a la escritura. Y la gente dependía de lo que el predicador decía. Y lo decían en latín. Ellos lo traducían. O sea que eso no lo entendía todo el mundo. Y lo que decía el predicador, como dice Smilda, lo decía en latín, porque no se podía predicar en el idioma vernáculo de la gente. Tenía que ser en el idioma latín. La Biblia tenía que leerse en latín también. No se podía leer en el idioma común de la gente. La gente no entendía nada. Gracias a Dios que en nuestros días la gente entiende. Bueno, yo pienso que la gente en nuestros días no está entendiendo todavía. ¿Por qué dice eso, Hansel? Bueno, digo que no está entendiendo porque la Biblia nos habla de un modelo de vida, un diseño de vida, un manual de vida, que cuando tú te expones a muchas de las predicaciones de nuestros días, pareciera como que se está predicando cualquier cosa, menos la palabra Biblia. De Dios. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón? Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el que no
me ama a mí más que a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación como el que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo? Cosas como esta y muchas otras cosas más. Tú dices, wow, pero hace mucho ya que no se escuchan ese tipo de cosas. Y no solamente eso, ya no se predica casi acerca de la venida de Cristo. No, porque en realidad es como si la iglesia no quisiera no se quiere que ir. Cristo viniera. No, se quiere de ir. hecho, cuando yo estoy en el púlpito, he dicho, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Todos dicen amén. Ujú. Y después digo, ¿cuánto se quiere morir? No, Nadie se quiere morir. Porque lo único que te va a acercar a ti, a Cristo, es Que la cuando te muerte, mueras. lo más fácil es eso. Entonces, la gente no se quiere ir, pastor. Está amarrada a las cosas de la tierra. Bueno, dos cosas. Mira, en primer lugar, la iglesia, la gente como que ha construido su cielo aquí. Sí. Por ejemplo, la gente Estabilidad tiene un televisor económica. de 65 pulgadas con Netflix, Buena empresa. con Disney, HBO, con todos los streaming que existe, un buen aire acondicionado, Piscina. cómodo, tranquilo, una piscinita en su casa. Estamos viviendo Se le olvidó que tan nosotros bien somos peregrinos. que la gente literalmente Ya no se quiere ir. ya ha construido su cielo aquí. Pero alguien llamado John MacArthur dijo en una ocasión que él todavía no entiende cómo algunos cristianos se sienten cómodos viviendo en un mundo tan lleno de pecados. Así es. O sea, cuando te empiezas a sentir cómodo en este mundo donde ves tantas injusticias Tanta maldad. y tanta maldad, cuando tú prendes el televisor y tú ves toda la maldad que existe, una madre que asesina a su propia hija, un padre que asesina a su esposa, a su pareja, a su expareja y a sus hijos también, y él mismo se quita la vida. Cuando tú ves todo eso y tú aún así te sientes cómodo viviendo en este mundo, entonces eso es un buen punto, un buen momento para reevaluar nuestra cosmovisión y nuestra cosmovisión cristiana. Dos cosas, pastor. ¿Qué le podemos decir a la audiencia no creyente que nos está escuchando con relación a la salvación? ¿Y qué le podemos decir a la audiencia cristiana también que nos escucha con relación también a la predicación de la palabra? La salvación a uno y la predicación al otro. En primer lugar, las dos cosas van combinadas y me explico en ese sentido. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿A qué el apóstol Pablo se está refiriendo? Bueno, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que la doctrina, tu cosmovisión, lo que tú crees, esas cosas que se han convertido intrínsecamente parte tuya, de tus creencias, tú tienes que cuidarte de eso. Porque puede ser que en esas enseñanzas tú te deslices por tratar de acomodar la predicación al gusto de la gente, te deslices porque la predicación contemporánea ha cambiado y ya no se puede confrontar tan directamente a la gente, te deslices porque no quieres seguir predicando un sermón tan confrontador. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo porque tus emociones y tus deseos pueden hacerte una mala jugada. Es que realmente siempre ha sido así. El enemigo más grande del evangelio ha sido el sentimiento del hombre. O sea, cuando... No, porque hace unos días yo hablaba con alguien, decía, era una persona católica, y él decía que yo le pregunté, ¿por qué ustedes hacen misa a los muertos? No, porque Dios es infinitamente más misericordioso. Yo, hasta ahí, pues estamos de acuerdo. Está correcto. Pero él decía que Dios podía sacar a una gente del infierno, porque ¿cómo va a ser que una persona que haya sido buena esté en el infierno, que Dios la puede sacar de ahí? Yo le decía, ese es el asunto. Nosotros sentimos mucho, pero Dios no es como nosotros. Aquí es que nosotros tenemos la facultad de decidir, ¿verdad?,
si queremos la bendición o la maldición. Es simple. Y no es por obra. No Exactamente. es por obra. Si fuera por obra, todos Bueno, fuéramos salvos. planteémoslos dentro de la lógica, esto que acabaste de decir. Tengo una hija de 3 años y alguien viola a mi hija. Que Dios lo libre. Algo trágico. La persona es tomada por la fuerza policial, es llevada delante del juez. El acusado está ahí frente al juez. Yo estoy ahí junto a mi defensa de abogado frente al juez. Le hemos presentado todas las evidencias, los videos, todo está allí. Él es culpable. Pero el juez es compasivo y misericordioso. Y el juez no tiene un corazón ni un sentimiento tan cruel como para meter en la cárcel a esa persona Por 30 durante años. 30 años y perder toda su juventud y prácticamente toda su vida en una cárcel. Cuando ese violador también tiene hijos pequeños. Así que el juez fue misericordioso y lo dejó en libertad. Todos decimos, el juez más malvado que existe es Fue ese. injusto el juez ahí. Sin embargo, el juez no fue justo. Lo que nosotros queremos es que el juez sea justo. ¿Cierto? La persona es digna del infierno. Y Dios en su justicia lo envía al infierno. Cuando es a mí que me envía al infierno, porque justamente yo transgredí su ley y Sus santidad, mandamientos. entonces nosotros decimos, Dios fue malo y no fue misericordioso porque te aplicó la justicia. A ti. Pero entonces, cuando le aplica la justicia a un desconocido nuestro, sí, necesita la justicia. Entonces, es importante esto, debemos entender que Dios es misericordioso, perfectamente misericordioso, pero debemos entender también que Él debe de ser perfectamente justo. Bien, realmente tenemos un poco de tiempo ya, pero me gustaría Es para Michelle que habla demasiado y se Ok. ha tomado todo el tiempo. Sí, realmente. Para la audiencia, para nosotros como creyentes, ¿cuál debe ser la estructura de la predicación? ¿O cómo podemos preparar una predicación que sea bíblica? 5 pasos para una predicación efectiva. Efectiva. En primer lugar, buscar la dirección del Espíritu Santo. O sea, ninguna otra persona conoce mejor la Escritura Que el y el Espíritu corazón del oyente que el Espíritu Santo. Entonces, eso es indiscutible, eso es vital. Además de que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener ese sentido de humildad que necesitamos tener como predicadores. El Espíritu Santo nos ayudará a subir al púlpito con la cabeza inclinada para bajar con la cabeza erguida. En segundo lugar, una predicación sostenida con un fundamento sólido en términos bíblicos y teológicos. Y me explico en ese sentido. Yo no puedo tomar un texto de la Escritura e interpretar ese texto a partir de mi lógica, de la razón o de mis sentimientos. No hay algo más trágico en la interpretación del texto que interpretar el mismo a partir de las emociones y sentimientos. Entonces, es importante que yo valide mi interpretación a la luz de varios textos de la Escritura. Aún predique un texto de la Escritura, es importante yo filtrar cada doctrina, cada enseñanza que voy interpretando de algún texto de la Escritura. Recuerdo que una vez a usted en el Instituto Bíblico lo escuché decir, si tú lees un texto y no lo entiendes, lee el pasaje. Si no entiendes el pasaje, lee el libro completo Sí. y lo vas a entender. Porque cuando nosotros vamos a la palabra, o sea, toda la palabra te va a direccionar hacia Cristo, toda, completa. Ese es el tema. Un predicador no puede ser haragán. No. Porque a veces interpretamos un texto y vamos al contexto que es el texto que está antes o después. Pero a veces el contexto no es el versículo que está antes o después. A veces el contexto es el libro completo.
No solamente eso, a veces uno escucha predicaciones donde si acaso el texto que leyeron al inicio y que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje y otro. Kelvin, edita esa parte que dijo Esmirna. Ay, Entonces, Dios mío. ¿qué sucede? El tercer aspecto es el aspecto de una estructura lógica. Sermones desorganizados. Si yo en este momento hago un ejercicio que ya lo hice en un programa anterior y que es bien práctico, voy a preguntar ¿a qué número falta? 1, 9, 8, 7, 5, De acuerdo. 4, 3, 10. ¿Qué número faltó? Es incómodo poder detectar qué número faltó. Dice Nancy, el 2. Es porque su coeficiente es alto. Ahora, si yo pregunto en este momento, ¿qué número faltaría? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos están diciendo, incluyendo Nancy, el número 3. Fue bastante fácil el segundo ejercicio. Es importante no entregarle la información desorganizada al oyente, porque es más difícil el poder aprender y recordar la información. Es importante que el predicador se siente y estructure la información que va a suministrar Bien en un claro. orden apropiado, de manera que la gente pueda entender lo que se le ha enseñado y recordarlo con mayor facilidad. Pedro tuvo una estructura en su sermón de Hechos capítulo 2. Empieza predicando acerca de la manifestación física y muerte de Jesús. Su segundo punto fue acerca de la resurrección y ascensión de Jesús. Y su tercer tema fue el regreso glorioso de Jesús. O sea, Pedro dio un sermón organizado. Y entonces es importante tener estructura en la información que se va a suministrar. En cuarto lugar, explicación y aplicación. Uno de las grandes debilidades que uno ve muchas veces en el mundo carismático es mucha aplicación y poca explicación. ¿Qué es eso, pastor? Tomar un texto y aplicarle el texto a la gente. ¿Cómo puede vivir ese texto? ¿Cómo aplica ese texto a su propia vida? Pero entonces no me interprete el texto. Debe de haber un equilibrio entre un asunto y otro. Es importante interpretar el texto. Esto es explicar lo que se quiso comunicar originalmente a los oyentes a los que fue destinado originalmente ese pasaje. Y luego entonces contextualizar ese texto. Esto es conectarlo entre la época y la cultura a la que fue dirigida y mi tiempo actual contemporáneo. ¿Cómo se aplica en mi tiempo actual ese pasaje a mi propia vida? Y hay muchos pasajes de la Biblia que están escritos en un presente continuo. Sí, que sí. Tú lo leíste hace 20 años y tú lo lees ahora y estás leyendo lo mismo. Y entender que la cultura cambia. Claro. ¿Debe el que está exponiendo igual la escritura también vivirla? Eso entonces entraría al punto número 5. Sí. Y tiene que ver con la parte de la confrontación. La predicación no puede ser una especie de entrar en acuerdo con la gente. No puede ser sentimental. La predicación no puede ser como una vara Como un que látigo. tomo cada vez que tomo el micrófono para latigar a la gente. Porque entonces yo no estoy siendo misericordioso. Ujú. Y yo en la predicación debo de tener misericordia, entendiendo que le estoy predicando a pecadores y que yo mismo soy un ¿Me estoy pecador. predicando? Y en ese sentido tampoco puedo congenuar al punto tal de que yo negocié las verdades bíblicas con tal de no lastimar los sentimientos de la gente. Entonces hay dos puntos en los que no puedo caer. Sin embargo, la predicación siempre es pastoral. ¿Cómo que la predicación siempre es pastoral? Sí, aunque no seas pastor. La predicación siempre es pastoral. Es guiar. Porque la predicación es guiar, es instruir, Corregir. es corregir, es sanar, es restaurar. Entonces la predicación es parte del pastorado, aunque no seas pastor. Es una integración. Exacto, cuando predicas estás pastoreando. Ahora bien, en una ocasión un guía turístico iba por Palestina en el bus y le iba diciendo a la gente, miren, allí los pastores son así, asados.
Y de repente hubo un pastor o una persona que iba dándole látigo a las ovejas en el camino. Y los turistas se asombraron y dijeron, guía turístico, ¿y tú no decías que las ovejas siguen la voz del pastor? Y que las ovejas se escuchan por su propio nombre, la voz del pastor, y que lo siguen. Sí, y entonces los turistas le dijeron, ¿y él entonces? Entonces el guía turístico detuvo el autobús, mandó a detener el autobús, bajó del autobús, fue donde la persona que estaba guiando las ovejas y habló con él, y luego subió al autobús y le dijo, disculpen, es que él no es el pastor, él es el carnicero. Entonces, a veces escucha ciertas predicaciones desde púlpitos de iglesia que pareciera que no son predicadores ni que pastores, son carniceros. Wow. Entonces es importante uno tener ese equilibrio al momento de predicar. Cuídate de ti mismo, no seas que tú mismo luego entonces caigas en ese mismo Eso lo error. dice cuando habla de corrección. Sí. Cuando vayas a corregir, reflexiona sobre ti mismo. Y no voy a seguir ahí en ese punto, pero he visto incluso pastores que no han sido misericordiosos dogmáticamente con personas. Luego le nacen hijas. Y entonces las cosas cambian porque, no, espérate, ya las cosas son diferentes. Entonces, pienso que debemos de ser flexibles en ese aspecto, y en estos 5 aspectos tenerlo presente siempre en la predicación. Bien, hemos culminado el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, hermanos, que han estado con nosotros. Y les quiero recordar siempre que pueden compartir nuestro contenido, suscribirse. Si usted entiende que este contenido puede ser útil para alguna persona, compártaselo para que sea de edificación, no solamente para usted, no se quede usted llenándose solamente usted con la comida. También comparta con otros acerca de la palabra de Dios. Dios le bendiga mucho. Esto ha sido Teológicamente Hablando. Dios le bendiga mucho. Un abrazo.